Por otro lado, cuando hablamos al principio de este tema, dijimos que todos los usuarios tenían limitada su velocidad, ¿recordáis? Y decíamos que hay límites máximos genéricos y límites máximos específicos, porque según tráfico, bueno, y creo que el raciocinio nos da a entender que a veces pasarnos determinada velocidad llega a ser peligroso, y es cierto, la velocidad mata, ¿vale? Pero falla en la conexión. Pero también es importante lo de los límites mínimos, porque según tráfico, y además creo que la capacidad de razonar lo da a entender, ir excesivamente despacio puede matar también, ¿vale? Yo tengo el caso de una alumna hace ya muchos años, sacó el carnet, la chica conducía como los mil demonios, conducía muy bien, ¿vale? Yo me encontré al padre, le pregunté por ella, y el padre me dijo que se había matado en la carretera de Andalucía. ¿Os acordáis de la carretera de Andalucía? Es una autopista, ¿vale? Donde creo que todos sabemos que ¿cuál es la mínima para todo el mundo en una autopista? 60, ¿no? O sea, que está prohibido ir por debajo de 60, salvo que haya causa real que lo justifique, ¿no? Pues esta chica conducía muy bien, por lo visto iba por el carril de la derecha, y no sé si acordáis que la carretera de Andalucía tenía unos cambios de rasante que no se veía lo que tenías al otro lado, pero bueno, es una autopista donde tú en un principio piensas que todo el mundo va a ir como mínimo a 60. No era una chica que corriera, así que dudo mucho que fuera por encima de 80, fuera en el periodo de L y demás. Bueno, pues esta chica, al colomar ese cambio de rasante, se encontró justo al otro lado un camión a 20. Y se metió debajo del camión. Carayo pinta un camión a 20 en una autopista, ¿vale? Entonces, por motivos de estos, se establecen límites mínimos, que yo vuelvo a las mismas. Hay límites mínimos genéricos, como norma, ¿bien? Y luego hay límites mínimos específicos que se dan por medio de señal, ¿vale? Entonces, fijaros, hablamos de ello. La mínima genérica para todo el mundo, para cualquier vehículo. En autopista, autovía, ¿cuánto hemos dicho que es? O sea, que como norma general está prohibido ir por debajo de 60 en autopista, autovía, para todo el mundo. Me da igual que usted sea un autobús, un camión, un turismo o el Titanic con remolque. Me da exactamente lo mismo. Como mínimo 60. Excepto que haya alguna circunstancia que lo justifique. Condiciones meteorológicas adversas, que haya caravana, que el vehículo esté averiado y tal. Pero ir por debajo de 60 en autopista, autovía está terminantemente prohibido. Excepto que haya justificación. ¿Vale? Bien, por otro lado hay otro concepto que es el de velocidad anormalmente reducida, y se define como la velocidad anormalmente reducida circular por debajo de la mínima. Entonces, en autopista, autovía, ¿cuál sería anormalmente reducida para cualquiera? 59, por ejemplo, por debajo de 60, ¿vale? Porque 60 justo es la mínima o ya es anormalmente reducida. Lo digo porque entonces fue una pregunta que dice, de las siguientes, ¿cuál consideraría usted como anormalmente reducida en autopista, autovía? Opción A, 60. Opción B, 50. Opción C, 70. 50. ¿Vale? Bueno, entonces la normalmente reducida es por debajo de la mínima, por ejemplo, ya 59. Bien, esto es autopista, autovía. Si os dais cuenta, en autopista, autovía, la mínima es igual para todo el mundo. Y en el resto de vías, carreteras convencionales buenas, malas, vías para automóviles, son carreteras convencionales buenas, o incluso poblado, pues fijaros, para el resto, en el resto de vías, lo que yo hago es coger la máxima genérica del vehículo y la divido entre dos. Bien, pero aquí sale una cosa importante. Oye, ¿en el resto de vías la mínima entonces es igual para todos los vehículos? No, porque la máxima genérica va cambiando según el tipo de vehículo. ¿Bien? ¿Vale? ¿Y cuál será la normalmente reducida en el resto de vías? Pues la inferior a la mínima. ¿Vale? Por ejemplo, ponemos algún ejemplillo. Turismo, autopista. ¿Cuál es su máxima genérica? 120. ¿A qué velocidad puede ir de forma específica este turismo conducido por este señor Lelo? Que lo llamamos el Lelo. A 80. ¿Cuál es su mínima genérica? Como mínimo tiene que ir a 60. Como norma general. Oye, imaginaos que este conductor se encontrara por ahí alguna señal redonda, con el fondo azul, en la cual hay una cifra inscrita que pusiera, yo qué sé, 20. ¿Esa señal qué tipo de señal es? Una señal muy fea, ¿no? ¿Qué señal es esa? ¿Qué señal es esa? ¿Obligación de qué? ¿De ir a 20? ¿Cómo era, Rubén? ¿Cómo decías? Velocidad mínima 20. Eso es una señal de velocidad mínima. ¿Vale? ¿Qué mandará más? ¿La mínima genérica o la mínima específica? La específica. ¿Vale? Pero si yo no tengo ningún límite específico de mínima, pues la mínima será 60 para todo el mundo en autopista, autovía, ¿no?
como norma general. Vale, ¿y en el resto de carreteras? ¿La mínima es igual para todo el mundo? No. Por ejemplo, me pongo en medio para que no lo veáis. Camión, carretera convencional de las buenas. Pregunto, ¿cuál es la máxima para este camión? Lo voy a tapar y así me puedo quitar el medio. Es que si no lo veis, que son muy listos. Vale. ¿Cuál es la máxima genérica para este señor camión en esta carretera convencional de las buenas? La máxima genérica. O sea, su máxima genérica, ¿cuánto? ¿100, Oni? 80. ¿A qué velocidad puede ir de forma específica este camión de aquí para allá? La máxima, ¿a qué velocidad puede ir como máximo? ¿Pero ese 60 es un límite específico o genérico? Vale, pues yo pregunto cuál es su mínima genérica. ¿A qué velocidad como mínimo puede ir este señor? ¿A 40 como mínimo o a 30 como mínimo? A 40. Cuidado con ese pequeño detalle, porque la mínima es la mitad de la genérica. Aunque ahora mismo él no puede ir a 80, porque el límite específico lo dice que como mucho a 60, la mínima no es la mitad de la velocidad a la que tú puedas ir en este momento. No, la mínima es la mitad de la genérica. Mínima genérica, mitad de la máxima genérica. ¿Lo veis claro? Y si por ejemplo pusiéramos en esta carretera, en vez de un camión, pusiéramos allá un turismo, ¿cuál sería la mínima de ese turismo? 50. Su máxima genérica en carretera convencional de las buenas es 100, ¿no? Pues su mínima, la mitad, 50. ¿Pero a qué velocidad podría ir como máximo dicho turismo? 60. O sea que este turismo ahora mismo tendría que circular como mucho a 60 y como mínimo a 50. ¿Está claro esto? Bien. Vale. Imaginaros, hemos dicho que la mínima genérica del turismo, hemos dicho 50, ¿no? Imaginaos que esta señal de velocidad pusiera, en vez de 60, pusiera 40. Pues aquí hay un problema. El límite de lo máximo de lo que puedo ir, en este caso el límite específico máximo, está por debajo de la mínima genérica. En ese caso la mínima genérica desaparece. No se aplica. Carlos, ¿lo veis, Rubén? ¿Alguna duda con esto de mínimas genéricas, mínimas específicas? ¿Vale? Bueno, pues imaginaros, por ejemplo, imaginaros que yo os digo que esto es un turismo. Es un turismo, ¿vale? Sí, de amarillo. Y este turismo está conducido por un pedazo de conductor que se ha sacado el carné hace 2 horas y media. Turismo, ¿eh? Vale, ¿a qué velocidad mínima podrá marchar ese turismo por esta carretera convencional con 2 carriles para el mismo sentido, la cual carece de arcenes? 40. Pues vamos a hacer el mismo juego. ¿Cuál es su máxima genérica? 80. ¿La máxima genérica de un turismo en carretera convencional guay es 80? Pero yo pregunto por la máxima genérica de un turismo en carretera convencional guapa. 100. Ahora bien, cierto es que este conductor como máximo puede ir a 80, pero ¿ese 80 es el límite genérico o es una máxima específica? Vale, pues mi pregunta es, ¿y cuál es su mínima genérica? La mitad de su máxima genérica. ¿Vale? Y ese es el error o el problema de considerar el 80 del Nobel como máxima genérica. No, el 80 de un Nobel es límite específico. ¿Veis la pequeña tontería por donde se os puede atacar? Cuidadito.